Hay noches en las que un funeral se convierte en un nacimiento. En 1954, en una aldea rural de la India, un niño de 3 años llamado Jasbir Jat fue dado por muerto tras días de viruela. Su familia veló el cuerpo en silencio, con la certeza amarga de que el amanecer traería tierra sobre una vida demasiado corta. Pero antes del entierro, algo cambió el aire de la habitación. El pequeño respiró, abrió los ojos y volvió, solo que no volvió igual. Lo que vas a escuchar no es solo un regreso imposible, sino la historia de una identidad que apareció donde no debía existir. Todo empieza con un escenario común y por eso más inquietante. Una casa sencilla, campos alrededor, vecinos que se conocen por generaciones y una enfermedad que en esa época podía llevarse a cualquiera. Jasbir era el hijo pequeño de una familia Hat, gente trabajadora, de costumbres firmes. La viruela lo consumió rápido y la muerte, según se creyó, llegó con una calma final que nadie discutió. En una comunidad así, los ritos no se improvisan, se prepara el adiós, se reúnen los parientes, se vela el cuerpo. Lo raro no fue que muriera, sino lo que ocurrió después, cuando el duelo ya estaba en marcha. La primera grieta aparece justo cuando todos intentan cerrar la historia. Jasbir enfermó, empeoró y según se reportó, dejó de responder. Lo tocaron, lo llamaron, buscaron señales mínimas y al no encontrarlas, lo aceptaron como se acepta lo inevitable. Durante la noche, el cuerpo permaneció en la casa, envuelto y vigilado, mientras la madre sostenía una tristeza que no tenía palabras. Y aquí nace la pregunta que perseguirá todo el caso. Si Jasbir estaba muerto, ¿qué vio en ese lugar donde nadie vuelve? ¿Y por qué, al regresar, trajo consigo otro nombre? Entonces ocurre lo imposible, sin preparación y sin permiso. Antes de enterrarlo, el niño se movió. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para desordenar la realidad de todos los presentes. El llanto estalló como alivio, como miedo, como confusión. La madre lo abrazó con desesperación, buscando al mismo hijo que había perdido horas antes. Pero al abrir los ojos, Jasbir no miró como Jasbir. Sus primeras palabras, según los testigos, no fueron de un niño que despierta, sino de alguien que reclama una vida. Dijo que no era Jasbir, que era Sobarram y que no estaba en su casa. Hay cambios que se notan en la voz y otros que se notan en lo que una persona rechaza. Desde ese momento, el niño empezó a comportarse como si el hogar que lo rodeaba le fuera ajeno. Lo más concreto, lo más cotidiano, se volvió un conflicto: la comida. Rechazaba lo que su familia le ofrecía y decía que no estaba preparada como debía, a la manera de un brahmán. Ese detalle golpeó a todos, porque su familia no era brahmán, y las reglas de pureza y cocina en esas comunidades no son un juego ni un capricho infantil. Y la pregunta se vuelve más afilada: ¿cómo puede un niño de 3 años sostener con tanta insistencia una identidad que no coincide con su cuna? El siguiente paso no fue una idea vaga, fue una dirección. Jasbir, o Sobarram, insistía en ir a Behedi, una aldea vecina. No lo pedía como quien quiere visitar un lugar, lo exigía como quien quiere volver a casa. Habla de la familia Tiagi. Pronunciaba nombres, hablaba de una familia específica,
los Tyagi, y decía conocerlos como se conoce a la sangre. Los adultos intentaron frenarlo con paciencia y con miedo, porque no se trataba solo de un viaje, sino de llevar a su hijo a confirmar que, quizá, su hijo ya no era suyo. Y lo inquietante es que el niño no se contradecía. Cada día parecía más seguro de esa otra vida. Hay momentos en los que una verdad se prueba con polvo en los pies. Finalmente lo llevaron a Behedi, quizá para calmarlo, quizá para desenmascararlo. El camino se volvió una especie de examen y el niño lo atravesó como si lo hubiera recorrido 1000 veces. Señalaba puntos, reconocía rutas, hablaba con una seguridad que no encajaba con su edad. Al acercarse, la tensión creció, porque ya no era una historia contada en una cocina. Era un niño caminando hacia la casa de otra familia y afirmando que allí lo esperaban. Y cuando la aldea apareció, nadie estaba preparado para lo que iba a salir de su boca al ver esas calles. La puerta de una casa puede ser un umbral para algo más que una visita. Al llegar, el niño identificó la casa de los Tyagis sin que nadie se la señalara. Se movía con familiaridad, como si recordara la distribución, como si el aire le perteneciera. Y luego vino el detalle que rompe cualquier explicación simple. Empezó a reconocer a los miembros de la familia, uno por uno, con precisión. No solo los distinguía, los ubicaba en su papel, como hijo, como pariente, como alguien con una historia compartida. Los Tyagi quedaron paralizados entre el asombro y el miedo, porque el niño no estaba adivinando, estaba reclamando un lugar. Pero hay una parte de esta historia que no se sostiene solo con nombres, sino con muerte. Soba Ram, a través del niño, explicó cómo había muerto en su vida anterior. Dijo que cayó de un carro, pero no lo presentó como un accidente cualquiera. Afirmó que antes había sido envenenado con dulces. No era solo un relato, era una acusación envuelta en inocencia. Y eso volvió todo más pesado, porque si esa información era cierta, implicaba un conflicto real, un acto deliberado, una historia que quizá la familia Tyagi prefería mantener enterrada. Y aquí se cierra un primer círculo. El niño no solo decía quién era, también decía por qué ya no estaba. Cuando un caso amenaza con romper las fronteras de lo posible, aparece la necesidad de documentarlo. La noticia se expandió. Llegaron curiosos, líderes locales, personas que querían escuchar con sus propios oídos. Con el tiempo, el caso atrajo la atención de investigadores, y entre ellos el psiquiatra Ian Stevenson, conocido por estudiar relatos de niños que afirmaban recordar vidas anteriores. En este caso, se habló de reencarnación por sustitución, porque no parecía un renacimiento común, sino un reemplazo. Un niño que muere, revive y al despertar se presenta como otro. Stevenson y otros recogieron testimonios, compararon detalles, buscaron vínculos previos entre familias. Y cuanto más se anotaba, más difícil era reducirlo a una simple historia de pueblo. Y sin embargo, toda historia así exige una sombra escéptica, porque la mente humana también puede fabricar abismos. Algunos podrían decir que el niño escuchó conversaciones, que alguien le sugirió nombres, que la comunidad armó un relato y él lo siguió, o que la fiebre y el trauma de la enfermedad alteraron su conducta. También está la posibilidad de la memoria indirecta, de datos absorbidos sin darse cuenta y luego expresados como si fueran propios.
Pero entonces vuelve el detalle incómodo, la insistencia sostenida, el rechazo de prácticas cotidianas de su familia, la seguridad con la que ubicó una casa y a sus miembros. Si fue su gestión, ¿por qué se mantuvo con tanta coherencia? ¿Y por qué encajó con tantas piezas externas? Lo que queda al final no es una respuesta, es una grieta abierta. Si aceptamos el relato tal como fue reportado, tendríamos a un niño que pasó por la muerte y volvió con otra biografía en la boca, como si una vida hubiera quedado sin terminar y hubiera encontrado un cuerpo disponible. Pero si buscamos una explicación racional, nos enfrentamos a un rompecabezas igual de inquietante. ¿Cómo se construye una identidad tan sólida en un niño tan pequeño? ¿Y cómo se alinean tantos detalles sin que nadie lo note a tiempo? Y la pregunta más humana es la que casi nadie sabe formular en voz alta. Si Shoba Ram estaba allí, ¿qué pasó con Hasbir, el hijo que su madre había criado desde el primer día? Hay historias que no terminan, solo cambian de nombre. En algún punto, entre dos aldeas y dos familias, quedó un niño que respiró de nuevo y al abrir los ojos, miró el mundo como si ya lo hubiera perdido una vez. Tal vez fue memoria real, tal vez fue una construcción nacida del dolor, la cultura y el misterio, pero el hecho es que durante un tiempo, Hasbir vivió con una vida prestada en la garganta. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. ¿En qué momento te inclinaste hacia lo racional o hacia lo inexplicable? ¿Y qué detalle fue el que más empujó tu decisión?